Y esto es... ¡A media! Por primera vez los hombres son minoría hoy. Eso. No es por primera vez. No me aplaudan este fascismo de Yo femenino. aplaudo siempre Yo la tenía que minoría hacerlo. machista. El tenía episodio que pasado hacer. estaba Paola, Coño, tú y pero yo. aquí somos muchos más. Es que O la sea, soy mayoría. el 25% y no el 33%. Claro, eres más minoría La hoy. mayoría que es aplastante. Oye, Este es el más mundo que minoría. queremos. Sí. El matriarcado. Y Abajo ahí el eso que matriarcado. vienen y comentan y dicen, es verdad que las mujeres... Matricentralidad. No, sabes que a nosotros nos han caído coñazos porque hablamos de género. Claro. Entonces somos unos Los progres. De mujeres. ¿Qué bolas hablar de mujeres? Sí. ¿Qué bolas que hablas que las mujeres sufren más que los hombres? Qué Y es bolas. como que, Eso no es así. amigo, Ajá, mira el muéstramelo, mundo. O sea, Es sí. verdad. Fucking. ¿Ustedes qué creen? ¿Las mujeres sufren más que los hombres? No es que lo creas, es que lo padezco. Es que lo parece, es que lo sé, es que te tengo, o sea, es como, te queréis la Biblia, Sí, de claro. lo porque sí. Pero ya presenta. Ellas son nuestras grandes invitadas y amigas. Verónica Chopite, que repite, nuestra primera invitada que repite. No, mentira. wow, qué Paola crack. ya repitió. Ah, bueno, bien, Pero igual, Paola está repitió, bien. pero el mismo día grabamos dos. Claro, Bueno, esto fue es- la Pero vos figura de repetiste Paola. en dos ocasiones. Y Aventura de por Paola. primera vez con nosotros, Shawnee Azar. Ellas son el Observatorio de Juventud. Y digo el Observatorio porque son ellas dos. Luchando con varias personas también que son parte del equipo, pero las mastermind del Observatorio de Juventudes son ellas dos. Gracias por estar aquí. Sí, muchachos. Gracias Gracias a a ustedes. ustedes. Gracias. Y queremos invitarlas porque van a publicar su informe sobre la Cátedra del Sentido, que lo medio mencionamos. Sí lo mencionamos con el episodio que grabamos contigo, Vero. Pero en especial creo que hay muchas cosas que hablar de ese proyecto que me parece importante que lo hablemos, porque hablas de... Es un estudio de cómo las juventudes vivieron la crisis, ¿no? Pero bueno, háblenos un poco más de qué va esto, porque ustedes lo conocen de pie a cabeza. ¿Empiezo yo? Como quieras. Bueno, nada. a ver. Interrúmpanse, Sí, sean... sí. Exacto, dale. Igual- Mientras más desordenadas, mejor. Igual Shawn y yo nos completamos la frase siempre. Nada, ya, realmente el observatorio estamos desde el 2019 en esta lucha de armar esto en un país sin cifras. Entonces, bueno, la idea surgió más o menos por esa fecha, en 2019, que queríamos hacer, esa era la hipótesis, ¿no? O sea, cómo las juventudes viven el actual contexto autoritario, que se ha hecho cada vez más autoritario. Y un poco la hipótesis era como que teníamos el miedo de que las juventudes, ante la falta de referentes y haber crecido muchas generaciones, que ya podemos contar como por lo menos unas dos, reproducen estas prácticas autoritarias, ¿no? En tanto no conocen una vida libre y democrática. Ese era el miedo. Ese era el Exacto. miedo, esa era la hipótesis. Y pensamos como varias herramientas, dijimos vamos a hacer una encuesta, después uno muy cuadrado y después el libro de Víctor Frank llegó a nuestras vidas. Y El hombre en busca del El sentido. hombre en busca del sentido. Y me acuerdo las dos en una mesita, un cuchitril ahí enchacadito. Dijimos, mire, ¿y si hacemos algo así? O sea, vamos a agarrar un montón de chamos, vamos a invitarlos a que escriban. Y listo, esa era una idea muy sencilla, ni siquiera era leer el libro. Y en una conversación informal contigo, estábamos hablando de escritores de la libertad. Ujú. Y bueno, ahí surgió la idea como que, vamos a mezclar estas dos ideas. Eso fue en plena pandemia, fue que armamos el proyecto. Sí, ya era empezando 2020. Ya era Sí. empezando 2020, bueno, sobrevivimos acuerdo. la pandemia. Y, Menos mal. Y bueno, lo armamos, ¿no? O sea, Sí, surgió la Cátedra del Sentido, que creo que el nombre fue porque tú lo propusiste, Sí. ¿no? Porque era buscando la idea Buscando de el Víctor sentido y Víctor lo de la Frank. Ajá. cátedra, exacto. Surgió el proyecto y bueno, invitamos a 40 personas, al final quedamos 39 personas, que son jóvenes entre 18 y 35 Yo años sé de quién edad. es la 40 que faltó. Sí, Ajá, Clara. sí, por favor. Perdón. Perdón. Nosotros invitamos a Ana. Cayéndole encima a Ana. Marico, tengo mis razones. No fue porque no quería. Lo sabemos, lo sabemos. No, para aguantar chalequeo. Sí, sí. Invitamos a estas personas que tienen entre 18 y 35 años de edad, que vieron, digamos que sesiones por 6 semanas, por 6 sábados. La primera sesión durante la mañana fueron los círculos de lectura, que consistió en leer pasajes del libro de Víctor Frank, que seleccionamos desde el observatorio. Estos pasajes, digamos que salvando las diferencias, están relacionados como al contexto venezolano y a lo que hemos vivido en plena crisis nacional. Y bueno, en los círculos de lectura discutimos con estos jóvenes sobre sus vivencias, tomando como referencia el libro. Y en las tardes hacíamos talleres de escritura autobiográfica y creativa con Ricardo el Búfalo y con Ricardo Ramírez Requena, en la Poeteca.
Entonces, bueno, a partir de estas sesiones, estas personas, estos jóvenes, tuvieron la oportunidad de escribir diarios sobre sus experiencias, sentimientos, percepciones, viviendo en Venezuela, en el contexto Hay gente que autoritario. lloró. Hay ¿Cómo? gente que lloró. Sí, hubo gente que lloró en los círculos Hubo gente de que lectura. se fue porque se ofendió. Sí. O sea, Yo digo, yo porque creo eran que- conversaciones intensas. Sí, sí, era intenso, la gente contando sus experiencias y, o sea... Yo creo que yo no fui fue porque muy yo no fuerte. estaba preparada para hablar de eso. Eso fue Eso una es cosa que parte- nosotros Sí, no y yo creo que concebimos. ahorita es que estoy medio, Sí. pero es que siento que fue muy mierda. Es que hay fue coñazo. trauma. Sí, Hay sí. trauma. Eso Un fue una trauma cosa que no chimbo. conseguimos cuando lo armamos. Que también es un shock para nosotros, ¿no? Nosotros decimos que somos como unas devoradoras de pecados, porque era como escuchar a 40 chamos dando Hablando historias de de su- hambre, historias de mucho O dolor. sea, eran como unos sacerdotes ustedes Sí, escuchando puro pecado. Experiencias de torturas en cárceles políticas, Coño, o qué sea... arrecho. Había varios Sí, torturados. sí, sí. Berro. Tuvimos familiares de presos políticos, o sea, el grupo fue bastante diverso, gente que vivía como en unas burbujas muy particulares y gente que estaba como muy metida en el conflicto venezolano. Y no cuando- solo conflicto político. Exacto, No, porque no, hay que no, hacer. en porque general. Está Sí. la crisis humanitaria compleja, la emergencia humanitaria compleja, que fue Que es como desde el chimbísimo, 2016 que para fue acá. 2016 para acá, que fue la escasez, todo lo que... El gran hambre, la mayoría de las personas hiperinflación, la sea migración hambre, masiva. Exacto, hambre, hiperinflación, Inseguridad migración, alimentaria. inseguridad. Y Crisis de después salud. está la crisis política en la que no... Poco a poco fuimos convirtiéndonos más en un autoritarismo muchísimo más cerrado y muchísimo más represor que antes. Entonces imagínate todas esas dos cosas juntas. Sí. Yo no sé cómo yo viví esos días. Sí, Quiero no, que lo nadie- sepan. Esos nadie años yo sabe. no sé porque yo estoy aquí parada. Yo siento que a veces olvidamos inconscientemente que pasamos por todas esas cosas porque además que es una de las cosas que salió en la cátedra, que la percepción del tiempo está totalmente distorsionada porque Sí. pasamos tantas cosas En tan poco y en tiempo. poco tiempo que pensamos que eso fue súper lejano y como que vivimos en el día a día y verlo, o sea, haber escuchado esto de primera mano de la gente que vivió cosas horribles fue como regresar al pasado y decir, bueno, o sea, esto es memoria, hay que conservarlo y es importante que recordemos lo que pasó. Porque además los diarios, tanto de los círculos, pero también los diarios escritos pasan por un proceso de investigación, o sea, un proceso de procesamiento, valga la redundancia. Siempre decimos como que la cátedra tiene valor no solo en el encuentro, sino que es un medio para levantar información. Claro. Entonces, bueno, al final conseguimos 59 diarios, nos quedamos con 29, tenemos casi 10 horas de conversación de círculos de lectura, bueno, y eso lo procesamos, ¿no? Claro, pues ustedes hicieron un estudio sociológico con eso. Claro, Exacto. claro. Y de ahí sale el informe, que es el que vamos a presentar este sábado en el El- Banco del Libro. El 10 de El sábado diciembre. El 10 de Claro. diciembre. a Esto partir sale de el 14 de diciembre. Ah, bueno, Así que sí, ya salió. fueron. Ya salió, Sí. Vayan y léanlo en dónde. Vamos a poner una foto aquí. Las nosotras del futuro están felices. Estamos brindando. Sí. ¿Dónde lo van a encontrar? En las redes del observatorio, @obhue. Eso los vamos Que a la vamos a poner. poner Les aquí. vamos a dar el link en la descripción de YouTube. Sí, entonces, bueno, de ahí hemos sacado cosas que además la intención de la cátedra es también dar algunas luces a los tomadores de decisión, ¿no? Claro. Claro. Que esto siempre es como muy duro, no duro, pero creo que es una verdad a medias. Ujú. Que, Product placement. Que el sistema, digamos que la oposición tiene como cierta culpa ya en algunos elementos de la narrativa autoritaria. Sí, claro. Sí. Está todo mezclado, esa es una de las conclusiones. No sabemos, hay una conciencia muy clara de que estos jóvenes no saben diferenciar o no hay una diferencia muy marcada entre el chavismo y la oposición en cuanto a sus prácticas. Uno porque Coño, en serio. ha generado, bueno, toda Imagínate. esta crisis política y otro porque no ofrece nada más allá de frustración y desolación y desesperanza. Eso fue algo que salió full, porque cuando hablamos con el tema de las protestas, que ellos mismos sacaron el tema, ahí salía una frustración muy fuerte. ¿De qué año? 2017. 2017 sobre todo. Ujú. Claro, porque ya 2014 creo que estaban más chiquitos, ¿no? Sí, o sea, O sea, igual yo lo en vivieron. 2014 estaba en el colegio, pues. Y yo no, me acuerdo- Exacto. no solo que están más chiquitos, es que les cuesta mucho Recordarlo. ir a Claro, Exacto, también. O sea, exacto. yo en Hay una memoria 2014, inmediata. yo Claro. recuerdo que yo estaba como que leyendo, pero yo estaba en el colegio y yo tripeando porque no iba para el colegio. Y me acuerdo que a mi mamá le costaba llegar a la casa por las protestas, no, que no sé qué, pero no era más trauma. El 2017 Claro. Sí, fue más duro. creo que fue mucho más de frente. No, Sí. y lo que Pero pasa que- es que en el 2014, yo viví el 2014 en la universidad, en el movimiento Ok. estudiantil, y Fue duro. no fue tan violento que el El 2017. Exacto. 2017 Sí. fue awful. Además se mezclaron muchas cosas, el hambre, las colas, tal. verdad. En el 2014 tú tenías una universidad para donde salir corriendo. Pues, en Exacto, el fue algo como más 2017. político. Sí. Sí.
Además está el ¿Pero qué tema ibas a de Leopoldo decir López y todo esto. de las protestas? Ah, sí, que con respecto a las protestas, que es lo que tú estabas diciendo de la diferenciación entre las políticas del chavismo y las políticas de la oposición, que salió mucha frustración por parte de los jóvenes. Era como que nosotros sabemos que esto lo causó el chavismo, pero al final la oposición nos prometía algo y todos salimos a las calles y Y de no hecho hay pasó un diario nada. que lo dice, que nos utilizaron como escudos Ajá. para enfrentarnos a la policía y para decir que, bueno, que nosotros somos el futuro del país y que nosotros estamos defendiendo todo este peo. Y al final nos abandonaron. Entonces es como una frustración muy fuerte porque obviamente no crees en el chavismo, pero tampoco crees en la dirigencia política que está ahorita al Se frente. sienten engañados. Y Exacto. cómo cuando ellos dijeron que es las mismas prácticas autoritarias, como qué cosas hacía la oposición que son prácticas autoritarias, o es en la narrativa de ellos. Es en la narrativa. En la narrativa sobre todo. En la Es muy narrativa. autoritaria, sí, claro. y eso se centra en la cátedra. O sea, si yo te digo, las narrativas autoritarias en general en Venezuela, las narrativas se han vuelto asignificantes. O sea, si yo te digo unidad, Cuarta República, esas son cosas que Ya están vacías de están, significado. Es claro, una están- frase vacía, no Sí, tiene y nada están tan abajo. prostituidas que, bueno, ya no les dice nada, ¿no? No, claro, y si tú te pones a ver Cuarta República, lo están repitiendo desde los años 90. Exactamente. Ya la Cuarta República no existe para los chamos que tienen 22 años, nunca la vivieron. Exacto. Y esa narrativa es reproducida, ya no solo es del chavismo. Claro. O sea, hay actores de oposición que se montan en esa línea temporal, pues. Pero hay que también hacer la línea de que la responsabilidad mayoritaria es del chavismo. Ah, no, Totalmente. claro, eso No, no. pero sí, es que yo es siento una que hay falsa que, equivalencia cuando o sea, dicen que son hay igual que de hacer responsables. como el inciso, o sea, como decirlo, porque he visto muchos diarios internacionales y nacionales diciendo no, porque de lado y lado, porque los Sí. dos. Si el de No. lado y ladismo me tiene eso es verde. insoportable. Yo no puedo. O sea, Pero- ¿quién ha tenido el poder por 22 Exacto. años? Sí, Claro. por Dios. O sea, la oposición es corresponsable porque por lo menos tuvo quizá una asamblea nacional. No, y No al sé, mismo coño, tuvo tiempo... No, algo bueno, de y tiene poder. una falta general de estrategia, ¿no? Claro, o sea, ellos tienen muchos errores, Pero no es tienen- corresponsable de la crisis Exacto. Y humanitaria. hay Exacto. mucha responsabilidad de su parte como dirigencia, como lo está diciendo, me encanta que como que lo corroboraron con el feeling de los jóvenes, porque obviamente todos lo sentimos. O sea, Exacto. como jóvenes todos lo sentimos. Y me gusta eso porque yo justo hace poco estaba comentando, yo como que qué bolas, que la última generación, las que nació después de 2000, esa gente no vivió nunca Chávez, o sea, no lo sintió como antes. O sea, a ver, O sí, ahorita- pero- sí, pero eras un baby. Pero no los procesos que nosotros No, recordamos. No los procesos que nosotros recordamos. Bueno, y Bueno, tú no recuerdas el 11 de abril de 2002, yo sí. yo no me Ah, acuerdo. yo lo recuerdo. Yo recuerdo también viendo en me acuerdo. televisión mis papás Mi papá diciendo estuvo en el Puente renunció Llaguno. y yo, ¿qué arrecho? Yo no Con me acuerdo. 11 años feliz. Yo eso no me acuerdo, pero yo tenía como cachaves muy presentes, ¿sabes? Es como, marico, ¿cuántas veces yo no iba para casa de unas tías y estaba el Chávez hablando ahí? Claro. O sea, era como que ellos Chávez. Pero yo hablo ahorita con mi hermano, hablo con mis primitas. No lo recuerdan. Es que eso también está, la referencia para todo el mundo sigue siendo Chávez. O sea, Eso. Chávez sigue permaneciendo como una referencia para todo el mundo, hasta para estos chamos que tuvimos chamos de 18 años que acababan de egresar al liceo y Chávez estaba en la conversación, pues. Pero los procesos no los recuerdan. No. Por ejemplo, No. estábamos en la UCB haciendo un programa con Jesús Piñero, le preguntamos a la gente quién recuerda la generación 2007. Todos callados. Marico, No, pero, nadie. pero el 10%. O sea, y eran alzaron la 200 mano chamos. Y decían, bueno, él, y te sacaban los Y- nombres, y- pero no tenían idea. Bueno, es que los 2007 ya tienen 40 años. Por eso. Eso no es generación joven. Pero no ya. se Exacto. acuerdan, porque los que nacieron en el 2004 tienen 18 ahorita. Claro. Y además con Tenían los- 3 años en ese momento. Exacto, y además con los medios tomados y quizás que los padres ni siquiera les hablan de ese momento, de mira, RCTV cerró, pasó esto, bla, 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 todo el movimiento del 2007, Ujú. eso también se quedó ahí en el olvido, o sea, ni siquiera es que se hace el esfuerzo por hablar de O sea, eso. yo Se me- habla en sin las em- redes. Sin embargo, una de las cosas que documentamos es que a pesar de que hay esto, que al fin de cuentas, que está en el informe, es un desamparo político por todas partes y también una no intención de no involucrarse, pero también deviene en que, o sea, a pesar de todo esto, los jóvenes se sintieron muy convocados en el 2017. O sea, Sí. y todos los que estaban ahí, militaran o no militaran, o les gustara o no la política, estaban ahí. Y eso generó también, y ahí sí es una corresponsabilidad de la oposición, la idea de plantar esas protestas, que es una rebelión popular, como dice Provea, como un fin en sí mismo y no como un medio. Y eso, ante eso, no hubo una capacidad para generar un cambio político, y por el contrario... No lograron articular nada. Pero además de que no lograron articular, y son historias contadas en primera persona, como esta idea de, bueno, me usaron como carne de cañón, yo fui el que tragué bomba lacrimógena, yo fui el que pasé noches en el SEBIN, y un político pajugo se paró y dijo, usted es el futuro del país y tal. Entonces, al final, esa lógica, esa esperanza, ha sido también como una especie de despecho que ha hecho lo de, bueno, yo me voy a proteger emocionalmente, Claro. porque yo no puedo estar en este vaivén de bombas lacrimógenas y noches en el SEBIN,
y a la par estoy atrapado en la crisis que ha generado el sistema. Entonces, por eso hay una falta generalizada de proyección de futuro, ¿no? Y eso es lo que nosotros en el informe lo llamamos juventudes desnaturalizadas. O sea, una característica fundamental de las juventudes es que son una población en transición. O sea, tú transicionas desde la niñez, adolescencia, hasta la adultez. Adultez entendiendo 35, 36 años. Ok. O sea, sea, la yo no soy adulto juventud... todavía. No, Exacto. ni yo, menos mal. Soy joven, soy el futuro del país. En Venezuela, producto del sistema y de esta crisis, los jóvenes no están transicionando, están cayendo de una a la adultez. Claro. Porque ya son jefes de familia, porque todo su entorno ha migrado y tienen toca que trabajar. mantenerse a sí Coño, me siento mismo. tan Identificada. descrita ahí, Identificada. Identificada, Claro, total. y eso fue, o sea, yo ahorita yo estoy hablando de eso en terapia. Claro. ¿Sabes? Es como, y yo no sabía que eso era un trauma. Es que esos son ¿sabes? patrones... Cuando, Se naturaliza. Sí, ¿no? Y cuando los patrones de vida se distorsionan, los patrones de vida total de todas partes se distorsionan. O sea, Wow. porque además... No porque me siento estamos, sola. porque estamos siendo jefes de familia. Bueno, porque las pensiones no sirven para nada y nuestros papás no se pueden mantener. Ya no ¿sabes? pueden trabajar. Ya no pueden trabajar. Les toca a entonces- ellos estudiar y trabajar y mantener la familia. Exacto. Entonces, bueno, los niños probablemente también tienen sus patrones de vida alterados. Chimbo. Entonces es también entender cómo esto es sistémico, ¿no? O sea, si una población ve alterados sus patrones de vida, probablemente es consecuencia de que toda la sociedad tenemos alterados nuestras rutinas, nuestros patrones, nuestras aspiraciones. Y bueno, ni hablar de la carencia generalizada de visiones de futuro. Tú le preguntas... O sea, Eso creo que fue lo más marcado, yo creo. Sí, eso fue lo más marcado. O sea, hay unas lógicas de supervivencia de ir un día a la vez. Entonces, bueno, lo trágico es que tenemos una juventud que no transiciona y que además no está pensando en futuro. Y no está pensando en Está futuro viviendo. porque no tiene la Está capacidad. viviendo el para- día a día y ya, pues. No se proyectan. Y también creo que hay, no sé si dijeron, pero hay muchos que no están estudiando, ¿no? ¿O sí? Ese grupo que teníamos era Sí, bastante privilegiado. sí, ¿no? exacto, Sí, estudiaban. Sí. Digamos que la crisis los igualó, que eso fue como que otra de las cosas que conseguimos. Porque tú puedes vivir en un lugar o en otro, en Caracas, o puedes tener un estatus socioeconómico y al final la crisis, por ejemplo, la de Pegaba 2017 te igualó. O sea, Claro, el tú sistema podías- te igualó, pues. Tú podías tener plata, pero igual no había Pero- apoyo. exactamente. Entonces tenías que hacer colas o pagar Exacto, igualito. lo que cuesta una cartera en Avanti. Ahora, Shawnee, el miedo que tenían de la hipótesis de que iban a replicar las conductas autoritarias, ¿cuál fue la conclusión de Al de esa final, por hipótesis? lo menos, aunque esto también lo decimos en el informe, aunque hace falta ampliar digamos que el grupo de estudio, por decirlo de alguna manera, porque como siempre decimos también en la investigación, esto no es como una investigación representativa, sino más bien significativa. Ok. No queremos hablar como de las juventudes en Venezuela, aunque creemos que probablemente esto se replique en otros estados del país y en otras juventudes que podamos estudiar más adelante. Porque la mayoría de los jóvenes que estuvieron en la cátedra son de Caracas, ¿no? Sí, Sí. todos Por eso son no del se puede área- extrapolar. Pues. Todos son del área Yo creo que, o sea, metropolitana, ahorita creo. me estás contando eso y yo soy de Maracaibo y yo siento que es lo mismo. Sí. Sí, sí, sí. Capaz en los Y otros probablemente estados en las fue regiones peor. está peor. Sí, fue eso es peor. lo que yo pienso, que más Totalmente, bien aquí hay más totalmente. privilegio y todo. Sí, aquí en Caracas obviamente, pero yo Lo que pasa sé- es que las protestas se sintieron más duro aquí. Claro, Entonces, aquí capaz, fueron esa peores. información Y aquí sobre están el... los principales centros de represión. Claro. Exacto, Claro. exacto. Sí. O sea, Con, no- con no respecto fue- a la hipótesis, al final nos quedamos tranquilas porque efectivamente, por lo menos este grupo no replica prácticas autoritarias ni narrativas, digamos, que vengan del chavismo ni nada por el estilo. Ok. Y otra cosa que por lo menos a mí personalmente me impresionó es que no existe como ese sentido de revancha hacia el chavismo. Es como que sí existe obviamente como, no un odio, pero sí como que culpan al chavismo de todo lo que ha pasado y todo lo demás, porque están claros y están conscientes de eso. Pero al final no existe como que este odio de revancha y de que quiero justicia y quiero que, no sé, vayan presos y no sé qué. Obviamente quieren justicia, pero hecha como de la manera que tiene que ser, ¿sabes? Como que Qué con un bueno. sistema formal, etcétera, etcétera. O sea, siento que creen como en la institucionalidad. Y eso es algo que también nos deja tranquilas. Y eso también responde a una lógica de agotamiento. Ujú. O Claro. sea, Ay, nadie quiere pelear. Nadie quiere porque ya Exactamente. estoy harto. Y Claro. porque además quienes salen son los jóvenes. O sea, probablemente salga toda la sociedad, pero quienes están en la Francisco Fajardo Siempre Claro, son no son los ellos. pensionados con los escudos rojos. Son ellos. Entonces Claro. eso, o sea, la idea de que también son el futuro del país es una lógica adultocéntrica. Ok, me gusta. El me adultocentrismo es una forma de opresión una forma de opresión y de violencia hacia las juventudes, en donde el sistema está hecho para el adulto. Los jóvenes, si bien son adultos con necesidades especiales, porque bueno, políticamente necesitamos unas condiciones específicas para desarrollarnos,
Y eso es una forma de exclusión, ¿no? O sea, la lógica de adultocentrismo más grande se ve en los trabajos. Que te piden 15 años de experiencia. Cuando Eso tú pasa en todos lados, ¿no? Exacto, O sea, cuando no tú solo- estás egresando. O cuando estás empezandito, no, a veces ni te pagan. Exacto. O te exacto. pagan muy mal porque el estás pasante subpagado empezando. del Exacto. chigüire. Y esa es una forma de adultocentrismo que de fondo es violencia. Entonces, esta idea de ser el futuro del país es una lógica adultocéntrica que además pone demasiado peso en los jóvenes, porque es que no tienen capacidad ni herramientas para afrontarlo, porque el presente no les ofrece nada. Claro, y si ellos son el futuro, ¿quién es el presente? Los adultos. Claro. Ajá. Entonces, cuando ustedes sean adultos, es que van a poder tomar el poder, Claro, ¿no? es Esa como es la una, lógica. es como una generación pospuesta. Como Ajá, ahorita no. exacto. Ahorita no, mijo. Aguanta. Espérate. Ajá. Coño, pero al final, o sea, está en contraste de, ok, es adultocéntrico, pero ahora tú tienes toda la responsabilidad como joven de cuidar. O sea, actúa como adulto y haz todo lo que hacen los adultos, pero no vas a tener... Es contradictorio. Es súper contradictorio Exacto, eso. exacto. Sí, como que no les dan el poder de pleno, pero al mismo tiempo les llenan la cabeza de que ellos son el futuro del país y que tienen que encargarse de ciertas cosas. Yo siento que etcétera, mucha gente cuando vea esto van Se va a a caer sentir paja. identificada. Y no, pero Bueno, van a hablar sí. paja y van a decir, Ah. pero eso es así en todos lados, son los adultos. Bueno, pero Ahí va aquí mi se ve pregunta. ¿Eso exacerbado. no pasa en todos lados? claro, yo Sí, digo que pasa en sí. todos lados, pero, o sea, bueno, creemos, no sé, Yo Hablo creo por- que aquí se ve exacerbado por la crisis política y por la crisis de la emergencia humanitaria compleja, pues. O sea, se ve en todos lados, pero tú por ejemplo, tú estudias en otro país normal, en una universidad que más o menos funcione, ¿no? Ujú. Ajá. Ajá. Aquí es como que, mira, el UCB no hay baños en todo el campus, ¿sabes? O Claro. sea, No, y ni siquiera tú vas al trasnocho a ver una Exacto. obra y tienes Y que no hay bajar la agua. poseta con agua. con exacto. todo. O sea, en todos lados se replica. Entonces es como, o sea, no es la idea de que los jóvenes a determinada edad no deberían empezar a trabajar, que sí deberían hacerlo, y es lo que se busca, pero Es que se ven obligados por la situación. es que se vean obligados por la situación y que además no gestionan el proyecto de vida que ellos quieren. Eso es lo importante. O sea, yo no creo que alguien sueñe con tener 4 o 5 trabajos freelance para ganarse unos $500 a ver cómo se redondea el mes. Eso es una normalidad. Y No te deja proyectarte a largo plazo. Exacto. Claro. O sea, es como que, ¿qué voy a hacer? No te deja ir construyendo de a poco lo que quieres al final, porque no te puedes proyectar, porque al final es como, ok, Estás resolviendo el día te voy a Estás resolviendo resolver porque cómo le tienes que pasó a mantener. esto. Yo creo que eso es la realidad de quiénes son los que no piensan así. Sí, Claro. tal cual. Estoy aquí pensando, ¿quiénes son los Claro. que no están pendientes de hacer la plata ahorita para llegar a fin de mes? Y no piensan en educación, bueno, que voy a estudiar, O en su para dónde me carrera, puedo o en el ir. futuro. Exacto. Están pensando mucho también en sus papás. Ujú. Ajá, en la O sea, es familia. como en qué momento pienso en mí, en mis Exacto. cosas, pero yo le debo a mi papá tal cosa, porque mi papá me mantuvo, porque qué bola es mi papá, porque ahora Y yo no le puedo. puedes a morir. Y no Claro. no puedes. Claro. Y es un peso horrible, o sea, es Exacto. muy peso que tienes encima como joven y todos los venezolanos. Y que además, la idea, que eso también nos pasó en una prepresentación que hicimos, es como, bueno, pero los jóvenes son así en todos lados, claro, pero, no sé, en otro país, Ana Cristina, para usar el estereotipo de la otra vez, probablemente tenga 25 años, trabaje en marketing y los $250 que gana, por decir un número cualquiera, son $250 aquí y en un mes y le da para comprarse lo mismo. Aquí, o sea, lo estamos viendo ahorita, en 3 No días compra. el dólar subió muchísimo. Entonces, Claro. es al final el contexto está diseñado para que no gestiones tu vida. Y es una cosa de los proyectos de vida. En eso también el adultocentrismo es demasiado violento. O sea, los jóvenes no tienen ahorita capacidad de libertad y escoger, decir, mira, yo mañana quiero montar una empresa. Entonces, bueno, quiero montar una empresa que haga esto y esto y esto, pero es demasiado engorroso el proceso. Venezuela es como el primer país en temas de burocracia, de lo Sí, complicado es más que difícil es. para crear Sí. empresas. sí. Entonces de eso también se trata, o sea, Ok. y también la respuesta de esos así en todos lados también es una respuesta muy de, bueno, estamos naturalizando la crisis. ¿no? Exacto. Eso Bueno, también. yo quiero que Ah. sepan que ahorita es que me están abriendo los, o sea, como coño, el adultocentrismo existe y es un peo porque yo lo tenía normalizado. Pero Claro. ahora, ¿el adultocentrismo es una decisión o es sencillamente una situación que ustedes están encontrando? Porque, o sea, la gente que está, digamos, en el poder, que son adultos, la mayoría de los que están en el Son poder, viejos. a pesar de que Guaidó es un carajo joven, tiene 36 años, pero le tocó porque los demás estaban presos. Si no le hubiese Exacto. tocado el mayor. Exactamente. sí, O sea, es así. y es por la misma situación de la crisis. Pero el adultocentrismo es algo como que no, si los adultos mandamos, o es que nos queda de otra y pasó eso. Pues. Es como yo siempre lo comparo como, es como el machismo y la homofobia. O sea, la gente no se dice, ay, sí, yo soy machista, qué emoción. Si no es una, lo que tú acabas de decir. Es o una sea, mentalidad.
No, y es algo que descubres. O sea, en un proceso de construcción tú dices, a ver, sí, yo reproduzco estas lógicas, qué chimbo. Entonces, bueno, me sensibilizo ante eso. Yo creo que en Venezuela, además la idea del adultocentrismo es un concepto nuevo, pues. No solo en ok. Venezuela, sino en el mundo. Ok. Surge una investigación de unos uruguayos que hicieron en América Latina, como en el 2014. Entonces es un concepto que no tiene tanto tiempo. Nosotras realmente creemos que somos lo que lo estamos trayendo a la conversación. Pero yo creo que es una cosa muy naturalizada, muy internalizada. Quisiera creer yo que no hay nadie consciente diciendo es que los muchachos no deberían participar porque son muchachos. No, lo dicen, deberían, Sí los, lo los dicen, sí. jóvenes O sea, deben participar, pero no los dejan O sea, Ajá. realmente. te ven Pero como no hay un incapaz. reproche ante ellos. Esa es la cosa que te Exacto, genera. y creo que lo podemos extrapolar a la situación de los partidos políticos y la Justo generación de eso es lo que relevo. estaba pensando. Claro. O sea, es algo que uno repite, qué bolas que siguen los mismos zorros viejos, que lo dicen así lo dicen, ¿verdad? Zorros Sí, zorros, viejos. dinosaurios, de ¿Pero todo. por qué le dicen zorros viejos? Porque son zorros y son viejos. No sé, yo Porque son pensé viejos, supongo. Dicen que había más para allá. Pero esa generación que está arriba, que tienen el mismo presidente por más de 1000 años y ponen un presidente ahí como para decir que No, lo y los cambiaron. candidatos. Y los Tenían candidatos. líderes jóvenes y se Y lo impuso pusieron arriba. ¿Qué te puedo el decir? mayor. Y o yo sea. creo que es como ellos dicen, pero es que yo soy el que sé de política y tú tienes que bajar porque todavía no eres capaz. ¿Qué vas a estar sabiendo de política, vale? Si tenés 4000 años allá arriba y no habéis hecho una mierda. Exacto. Y ponen a los jóvenes a panfletear y a Y hacer hacer nada vainas y al de final ellos son los calle que y- tienen las ideas nuevas, No. los que pueden conectar más rápido Y con los, la li- gente. los líderes jóvenes tampoco los dejan lanzarse. Pasó con varios en las últimas elecciones Es de verdad. alcaldía. Eso fue horrible. A mí yo todavía me piqué Que- con eso. sí, que Trataron de los poner negrearon. Cierto, esa palabra no la podemos decir ya. Los negrearon, ya es Podemos. cancelada, Yo que la también diga. Yo también la digo y ya estoy tratando. Dios mío, odio la deconstrucción. Ya no la podéis decir. Los blanquearon, puedo decir. Bueno, los blanquearon, Los sí. black- Pero, ¿con él era? Si tal lo pitamos, pero fue PJ con Piñero. ¿Piñero qué se llama? El Fue otro marico, ¿cómo se PJ llama? con... No, Patiño, Patiño. Ah, Patiño, yo que Eso sí lo podemos decir, marico. Sí, claro. Todavía no Porque estamos deconstruyendo marico. Yo sí puedo decir marico. Yo ayer estaba en una charla de la comunidad y dije, esto es marico. Y nadie me Nosotros dijo también nada. decimos maricos a nuestros amigos. ¿Y qué Claro. se te salió lo marico? Sí, sí, Normal. sí, normal. Pero, en fin, ¿qué estaba hablando yo? Que Piñero. Patiño. Patiño. Es Patiño, es que se me olvida. Piñero es un historiador. Sí, es verdad. Es que, en fin, el punto es que Edita todo agarraron, esto. lo pusieron a él y después trajeron a Guanipa, no a Juan Pablo, al otro, que es maracucho y lo trajeron para acá. Malísimo. ¿Qué te pasa? O sea, yo no entiendo qué pasó por ahí. Claro. Yo no entiendo qué La pasó por ahí. macolla. Y me parece súper chimbo porque es como están priorizando a los que quieren un pedacito de poder para que les den una estupidez y no están haciendo el trabajo político de poner a jóvenes que puedan conectar con las personas. Y ojo, yo siempre aquí soy un poquito abogada del diablo porque la idea de que los jóvenes participen en política, o sea, al final... No es buena en sí misma. No. Y además ¿Te eso es imaginas? dos cosas. Eso es una respuesta bidireccional. O sea, los jóvenes no se van a interesar por una estructura que no se interesa por ellos. En Claro, general, ok. los partidos políticos Claro, se interesan es por una política. relación. O se Exacto. interesan cuando los pueden utilizar. Exacto. Que los ven, que esa es una de las conclusiones también, como una fuente de energía. ¿No? Yo necesito que carguen escudo, que repartan panfletos, vamos a poner Una reserva moral. Una reserva moral, exacto. Pero también la idea de que los jóvenes participen en política, o sea, no se ve con que, bueno, tenemos un buen partido porque todos nuestros liderazgos tienen menos de 25 años, o sea, porque Bueno, también hay que tampoco así. entender que la política creo yo es un trabajo bastante Hay complejo. alguien que tiene que enseñar. Exacto. Y además requiere experiencia. Y la forma de acumular experiencia, bueno, es viviendo. Yo me acuerdo que si hubiese ganado Capriles en el 2012, ese hubiese sido el presidente más joven que hubiésemos tenido y tenía 40 años. Y está bien, ¿sabes? O sea, yo Sí, también... 40 me parece. Sí. Claro, porque, o sea, que... No, y por ley tienes que tener más de 35 Claro, para postularte a la claro. presidencia. Y desde mi punto, yo No está mal. no siento que esto Claro, sea una hay que lógica tener una adultocéntrica. experiencia Claro. de verdad. Creo que no daría confianza votar por un chamo de 25 años. Pues. Para la O sea, presidencia, no. No. Entonces creo que va por ahí. Pero estos puestos más bajos, que deberían ser puestos naturales, como las concejalías, las alcaldías, que además son quizás lo más cercano al ciudadano, sí deberían ser notablemente, las edades ahí sí deberían ser bastante más bajas y no ocurre, ¿no? No pasa, exacto. En Nueva Esparta, por ejemplo, el tipo que está tiene como cuatro periodos Sí, siendo... 80 años el señor ahí. Ajá. En, Morel. el gobernador. Ajá. En Nueva Esparta, sí. Ajá. Me puse a buscar cuántos años tenía la primer ministra de Nueva Zelanda y tiene 42. Ah, Sí. bien. Joven. Y Trudeau debe estar por ahí también, que es el También, canadiense, que los es joven. canelones. Macron
está llegando a los 50. Más o Voy a menos. buscar, puede yo ser. estoy viendo por ver cuántos años tiene Sí. ese tipo. Sí, pero En general, y también una cosa ahí es que, por ejemplo, el Parlamento del 2015, que fue mayoritariamente ganado por la oposición, fue uno de los parlamentos más jóvenes que hemos tenido en la historia. La persona más joven era de la bancada del chavismo, que era un chamo, creo que de Coge, no me recuerdo su nombre. Pero no era este pana Que tenía ahora como está en la 21 ONU, que años. está todo tatuado, que es de PJ. Pizarro. Pizarro. Miguel No, Pizarro, Pizarro no fue como el más joven. no, pero él es más creo que tatuado. Ese sí, su No, rey. no, Importante. él tenía como 25 años, 27 años. Ah, esa es como ahorita Y la más 19. joven de la oposición fue María Albert María Vargas. Albert, exacto. Ajá. Ajá, que ella tenía como ¿cuántos años 23? tenía? 23. María Sí. Albert tenía 23. Cuando fue ahí. El otro día la conocimos, ¿te acuerdas? Claro, Ella es yo fui a superbuena, ver- yo sigan a fui a ver Mariana. en un Sí. un foro ahí que hicimos con la Pero embajada estamos de hablando de mujeres. 2015, o sea. 2015, exacto, Claro, claro. claro. Ya María Albert ahorita tiene 30 y pico de años. Claro, pero cuando fue elegida Loco, fue una ¿cuánto, chama. ¿hace cuánto fue 2015? Ajá, ahí Hace está, la 7 distorsión del años. tiempo. Ajá. Hace 7, ya van a ser 8. Ya estamos llegando a 2023. Wow. Muy fuerte. Y ojo, Wow. y eso es una respuesta al shock que vivimos, pues. También ocurre, otra de las conclusiones es que también ocurre lo mismo con el dinero. O sea, en Venezuela no sabemos cómo funciona el dinero. No. Porque todo se devalúa. Y ella no uno sé qué es sabe- caro y qué es barato. Exacto. Ajá, exactamente. Yo no sé, ¿esto está muy Y- caro o esto está muy barato? Y a no, veces- ya se divide en lo puedo comprar o no lo puedo comprar, como Ajá. decía un buen amigo mío. Y además es como, no hay cultura de crédito porque no hay de tarjeta de Yo creo crédito. Desde hace como 10 años no hay crédito. Exacto, el tema Ajá. financiero. Y eso No no se, hay. claro, por eso no se resuelve con educación financiera. O sea, no te es, bueno, ahorra aquí, ahorra acá. No. Es porque el sistema. no sistema está es así. Más bien, exacto. a mí a veces me salen los videitos esos de TikTok que vos haces parodia de la gente. Ajá, de los de de la finanzas. vaina financiera, pero a veces sale gente como que, coño, esto es lo que yo tengo para organizar mis finanzas. Y yo un día traté de copiarlo y yo, marisco, no me sirve No en se este puede, país. no se puede. Porque me no hay sirve. crédito. O sea, No se puede. Es que el crédito es la herramienta para crecer de las economías. Claro, O exacto. sea, la gente crece a punta de deuda. de verdad. Porque implica que crees en el futuro. Crees que yo me endeudo Exacto. ahorita porque puedo pagar en 3 meses. Porque lo puedo pagar. Porque tengo voy a tener seguridad. los Aquí nadie ingresos. sabe si puede Aquí pagar en Porque nadie 3 además me meses. estoy endeudando para tener más herramientas para afrontar esta deuda en el futuro. Más tarde. Exacto. O me voy a comprar una casa, pago una hipoteca y puedo pagar 30 años de hipoteca. Aquí nadie sabe qué va a estar haciendo en 30 años. Exacto. Ni el día sabe siguiente. ni sabe si va a existir la empresa o si el dueño la va a cerrar y se va a ir del país. Exacto. O sea, Eso va a generar un resabio de Coño, desarrollo. estoy enamorada total. de esto, de lo que hicieron. Gracias. El próximo año. Yo voy, sí. marico, Por favor. estoy enamorada porque creo que... lo van a hacer otra vez, ¿verdad? Sí, Oh, claro, claro. A nivel nacional. Bueno, Este, en 4 estados. Esperemos. Arrechísimo. Creo que nadie estaba pensando... Madera, la pata. Aquí. O sea, nadie estaba pensando en los jóvenes. O sí, pero era como... ¿Dónde estamos representados? O sea, ¿qué estamos haciendo y qué están viviendo? Todo el mundo habla que sí a las cifras, que la pobreza, que no sé qué. Ajá, sí, pero no somos un número. Claro. ¿Sabes? Como que qué se está Esto es lo bueno, sintiendo. pues cualitativo. Es Exacto. Este- O sea, no es Mira un los número. cualitativos. Claro, aquí hay historias, aquí hay nombres y apellidos, a pesar de que son Exacto. seudónimos, Sí, ¿no? Sí, utilizamos nombres anónimos. Y ojo que no todas las historias son asociadas a lo político. También una de las cosas que vivimos es que la vida privada aún está atravesado por lo público. O sea, Claro. una chama los textos también van a estar públicos para que los lean. Una chama que la atropellaron mientras estaba Yo me trabajando. acuerdo ese cuento. Y la atropellaron y entonces, bueno, todo el tema que hace para que el seguro le apruebe la atiendan. operación, la atienda, le cura la hospitalización. Todo es un rollo. Todo es un rollo. Y al final, todos los conflictos llevan a un mismo Roma. Todo nuestro Roma es el sistema. O sea, Claro. y una cosa como muy alentadora que nosotros buscamos decirle a los jóvenes es como, mira, esto no es culpa de ustedes, ¿sabes? O sea, Y todos estamos pasando por lo mismo que tú decías, como que me siento full identificada. todos estamos pasando por lo mismo y todos estamos pasando por lo mismo porque el sistema está diseñado para eso. Para que sea así. Más bien, si tú progresas y tienes éxito, eres un error del sistema. Claro, lograste como que hackear el sistema. Exacto, Hackearlo, hackearlo, sí. Una cosa que yo quería mencionar es que con el tema de la metodología cualitativa, es que el observatorio básicamente como que creó o diseñó esta metodología para investigar, pues básicamente, no solamente para hacer memoria a través de los relatos, sino también para investigar y para sacar algo de ahí. Claro, información, Entonces, data exacto. científica. Entonces creo que es como un método innovador que estamos impulsando, que Claro, es a partir a de través círculos del de arte. lectura, exacto, talleres y bueno, la visibilización de lo que está pasando. pues. Ojalá se pueda utilizar como de base para otras cosas. Para otras ¿sabes? cosas, Como sí. que la gente diga, coño, esto... ¿Cómo? Sobre el año que viene, ¿cómo van a, por si hay chamos que están viendo que quieran hacer la cátedra en algún lugar del país, cómo van a hacer esas convocatorias o cómo lo van a elegir a las personas que van a participar el año que viene
en las cátedras? Bueno, el año que viene vamos a abrir la convocatoria otra vez acá en Caracas, para quienes quieran participar del área metropolitana de Caracas. Y vamos a abrir convocatoria, siempre se me olvidan los estados, en Táchira, ¿Zulia? en Zulia, o sea, en Maracaibo, Valencia y Aragua. ¿Y el que van a Oriente? ser como que los mismos. ¿El Oriente no era? Y Puerto Barcelona. Ordaz, Barcelona. Barcelona. No me sé los Barcelona, estados Lechería, venezolanos, ¿te Puerto imaginas? La Cruz. Ajá, Exacto. Es el mismo algo eje así, ahí el mismo algo eje. así, en exacto, Anzoátegui. exacto. Vamos a estar haciéndolo en 5 estados básicamente, pues. Y la convocatoria Pero va a ser online, abierta. Online. No. No, vamos a ir presencial. hasta el estado y Arrechísimo. vamos a hacerlo todo presencial, pues. Nos vemos, yo voy, ¿no? Ay, Sí, claro. Ahí Nos vemos. invítenme Y porque a mí Ricardo no me Ramírez invitan. Un Y día Ricardo encerrona, Ramírez. además. Lo que sí es que las elecciones, tengo que decirlo, son muy a pinza porque Sí. una cosa que decimos que no es la cátedra es que no es un programa de formación, además, a pesar de que tú te formas en esto. Y como tiene una lógica de investigación, buscamos que la muestra, porque es esto lo que es el grupo, o sea, como que los actores claves son muy selectos, ¿no? Entonces, por Que lo haya menos... diversidad en el grupo. Que haya diversidad en el grupo, por lo menos nosotros trabajamos con grupos de 40 personas, los círculos de lectura trabajamos 20 y 20, y buscamos que los 40 personas, 20 sean invitaciones particulares de, bueno, a mí me gusta tu perfil, creo que le puedes aportar a esto, además necesitamos historias como las tuyas, Exacto. y hacemos una pública, que para la pública hacemos una preselección también. Claro, claro. No, porque esto es como una carta de admisión. Como digamos. una Ajá, carta de sí, admisión. Y tienen que Exacto. postularse escribiendo algo. Sí, un parrafito ahí. Coño, Eso qué sí. arrecho. Pero estén Sí. pendientes de las redes de los Hoover. Sí. Les vamos a dejar aquí las redes para que los sigan y estén pendientes de la convocatoria. ¿En enero? No, marzo. probablemente en marzo. Ok. En marzo. Y van a y el informe ya está público ya. En este momento ya está público, así que le vamos a dar el link. El informe ya Para que está usted lo publicado lea. y además también hay partes en que pueden oírlo. Vamos a hacer una parte Ah, Qué arrecho. Auditiva. auditiva. Exacto. Como es sentidos en toda la palabra. ah, En toda la cátedra, palabra. Ay, me gustó, me gustó. cátedra del Sentidos en sentido. toda la palabra. Falta uno con el tacto. Exacto. ¿Verdad? Que te da un coñazo. Que así se siente ser torturado. Sí, y la- Ay, qué horrible, ¿te imaginas? Horrible. Bueno, y nada, al final, yo creo que también una cosa importante de la cátedra es que una cosa que también nos sorprendió es la idea de que, y es propio de vivir en un sistema adultocéntrico, es que los jóvenes necesitan que los escuchen, o sea... Sí. Claro. La idea de la cátedra es muy sencilla. Nos sentamos, leemos unas preguntas y leemos unos Los textos. de Víctor Y las Frank. preguntas son muy, mira, ¿dónde consigues cordura? ¿Qué te hace triste? ¿Qué te genera tristeza? Claro, porque- La apatía. Y ahí salen historias muy, muy duras. Poderosas. De gente que nosotros no tenemos ni idea ni conocemos y nosotras dos hemos escuchado junto con Argenis y Gesmi, que se hacen parte del equipo, historias, gente que se abre así. Porque Agarra confianza necesitaba muy rápido. decirlo también. Exacto. Yo recuerdo que ustedes dijeron que no esperaban eso. No. Que la Sí. gente se abriera tanto. Hace poco Más Ciudadanos nos invitó a un encuentro de Semana País para hacer como un mini círculo de Ay, ella una amiga me fue para allá. Ay, Ella qué me fino. contó, me dijo que fue increíble. Yo Sí, vi las fotos sí, sí. y la vaina y yo, marico. Hicimos como un mini círculo de lectura con otras preguntas distintas a la cátedra que aplicamos este año y de verdad que nosotros pensábamos que, bueno, nosotros no conocíamos a los chamos ni nada y era la primera vez que hablábamos con ellos y nos parábamos enfrente de ellos y, o sea, desde el primer Habían- momento, abiertos, nos contaron unas cosas, como 5 personas lloraron, o sea... Sí, había lo que tú necesidad de dices, hablar. Había necesidad de hablar y que no te juzgaran por tu historia o por lo que tú habías pasado y algo que repetimos mucho es que tu historia no es más valiosa que la de la otra persona que probablemente pudo haber sufrido más, sino que todas las historias como que tienen significado y tienen poder, pues. Porque la idea también es como que el objetivo de la cátedra no es sentarte a que te sientes a llorar, ni buscamos solo historias de dolor, sino uno de los mandamientos es como, bueno, nos conseguimos en el dolor, pero también en la alegría. alegría. Una de las cosas que vemos en el informe es lo absurdo venezolano. O sea, la idea del humor como una forma de enfrentar y galopar la crisis pero sale desde lo absurdo, no desde la burla. Claro. Exacto. Como que qué bolas. Exacto. Ajá. Sí, que qué bola es que esto exista. Que, Sí, que me haya total. pasado esta vaina. Sí, ¿no? Y que el valor de dinero un día No, es no es- muchísimo y al día siguiente no no es es nada. El tema de los billetes y todo esto. Entonces creo que también es eso, ¿no? Porque una cosa que nos pasa en las sesiones es que cuentan historias muy duras de por lo menos de la crisis hospitalaria, Creo. tenemos muchas.
Pero también tenemos historias muy personales. Una cosa que también nos ha sorprendido es la cantidad de historias de acoso sexual que estamos, Ah, sí, Wow. fuerte. Algo que no estamos esperábamos. registrando. Pero en partidos o en distintas organizaciones. Distintos espacios. En todo. Desde ir a la playa hasta en un partido Todo. político. ¿Y por gente mayor que ellos o por gente igual de su misma edad? No No recuerdo sé. ninguna, pero ojo que no son solo mujeres. Ah, sí, Coño. correcto. Y eso también pasa por debajo de la mesa. Entonces, bueno, también estos diarios que quizás no van hacia los objetivos, también no, y eso devela también una crisis política, ¿no? Porque las víctimas de abuso y acoso sexual no tienen dónde escudarse ni protegerse. Ni denunciar, Ni ni denunciar. una institución que No te confían. responda, ni exacto, no confían. Y ojo que muchos de los relatos es yo sigo trabajando con esta persona. Eso es lo Eh, peor. Marico, se me para el pelo. Claro, yo sigo trabajando con esta persona No me porque queda de otra, necesito la plata. o lo necesito que la plata sea. y además como, bueno, en mi organización no hay metodologías para atender esto, no hay nada, no me creen, eso es una lógica adultocéntrica, y si eres mujer es Machista. hay una interseccionalidad, ¿no? Lo que se llama, ¿no? O sea, es adultocéntrico y es machista y probablemente si eres el colectivo LGTBIQ se mezcla también con la homofobia. Dios mío, yo estoy más mala en ese... Te Sí. digo minoría de la minoría de la minoría. Tienes todo. Te falta, Tienes ser, todo. te falta ser mujer negra. Ven, falta ser negra. Es casi negra. Sí, eres maracucha. Es maracuya. Bueno, eso no es ser minoría. Entonces, bueno, también eso. Ha sido muy duro, pero nosotros tripeamos, pues. o sea. Demasiado. Y los chamos de verdad que también siento que se llevaron una buena experiencia Qué arrecho. compartiendo sus Ahora me arrepiento más de no haber ido. Y necesitamos espacios catárticos. O sea, si hay, Sí. si hay organizaciones que están haciendo esto, Es que dicen que nadie les pregunta. es No. eso. Nadie les pregunta. Ellos quieren Por eso hablar hablaron y de no una vez. preguntan. Ajá, Sí, exacto, por de eso una. hablaron. Y además que es que no hemos hablado de qué va el libro de Víctor Frank, pero es sus memorias sobre el campo de concentración nazi. Y a pesar de que las distancias están muy salvadas, no se compara esa experiencia con esta, lo que ellos hicieron fue leer eso, leer cómo él afrontó desde su punto de vista como prisionero, como judío y después como psiquiatra, cómo él abordó y creó una nueva psicoterapia para las personas que salieron de la guerra, justamente para las víctimas, que fue la logoterapia, que es la búsqueda del sentido de la vida. Exacto. Porque la gente salió de allí, bueno, mataron a toda mi familia, ¿qué sentido ¿Qué tiene hago? vivir? Claro. Y él desarrolló esta logoterapia. Y a pesar de que la cátedra no es ni terapia psicológica, sino más bien es como ejercicio, es un ejercicio autobiográfico y literario. Y sí, algo psicológico debe haber, pero no es... Pero es desde lo catártico. Sí, el objetivo no es Exacto. sanar, Exacto. sino hablar del peo y encontrarse y decir, no soy el único. Y al final, Exacto. cuando tú ves a varias personas hablando de lo que pasó, es como te sientes acompañado y sientes que no fui la única, no fui el único que pasó por No esto. estoy loco. No, No estoy loco por sentir esto. por sentir esto, porque muchas estás veces solo, ¿no? exacto, muchas veces como que uno piensa que qué bolas que a mí me está pasando esto y los demás lo ve bien, porque también es otra cosa que yo me di cuenta después que pasó ya 2017, es que uno pasó cosas chimbas en esos años, pero nadie lo decía, o sea, lo decía, pero era como algo muy muy guardado y después cuando pasaban los años, uno que eran amigos se le salió, coño, yo hice esto, a mí me pasó esto y es qué bolas que en ese momento nadie lo hablaba. Entonces Sí. uno se lo guardaba y te carcomía por dentro. Y ese silencio que genera también, que es otra de las conclusiones de otro proyecto en el que queremos trabajar, es la idea de que hay una crisis de identidad. Como yo estoy tan atrapado en la crisis y como no tengo medios para conectarme con otro, ¿no? Porque si yo soy amiga de Ana y yo le digo a Ana, mira, estoy pasando por esto, y ella me dice, Berra, yo estoy pasando por lo mismo, es como que, bueno, yo me relaciono con el otro y me veo en él, ¿no? Cuando no hay eso, y estamos atrapados en ir un día a la vez, crisis, resolver y tal, eso es otra expresión de la desnaturalización de las juventudes, porque la etapa juvenil es para que tú crees identidad, o sea, para que digas qué te gusta, qué no te gusta, para que lo definas. Y la intención de estar atrapado en el sobrevivir hace que los espacios de ocio y de cultura queden en tercer plano. Entonces, yo me acuerdo en el 2007, que yo sí lo viví con un poquito más de conciencia, mi hermana hacía parte de esa generación, y yo me acuerdo en RCTV, hablaba mucho con los movimientos estudiantiles, ¿no? Y me acuerdo una chama vividamente que decía, bueno, pero es que en este país yo no puedo salir a rumbear y yo no puedo ir a una fiesta, porque en el 2007 fue cuando La inseguridad. cuando empezó también el tema de la inseguridad,
Y la respuesta de la periodista fue como, pero están cerrando un canal de televisión, porque estás hablando... Igual es importante Igual es rumbear, importante, o claro, sea. igual tiene valor para ella. Exacto. ¿no? Porque esa es su vida. Exacto. Claro, Y ella es una vida y joven y, son quiere, y la etapas. juventud no vuelve. Y además esa probablemente es la etapa donde tú tengas más energía para hacer eso y tengas más interés para Y tienes que hacerlo. estar preocupándote porque Claro. cierran un canal de televisión y Exacto. porque te están reprimiendo. O sea, no. Esa es la normalidad. Y la falta de esos espacios ha hecho también esta crisis de identidad y probablemente está teniendo un efecto directo en la salud mental de estos chamos, Uf. ¿no? Que todos van a terapia, además. Sí. Eso también nos dimos cuenta. Ah, sí, ya eso no es como un... Todos. ¿Cómo se llama? un Un tabú. tabú. No es un tabú. Tabú. Antes era un tabú. Sí, Sí. y que está... El tema es que, bueno, la terapia sigue siendo un privilegio para muchos. Exacto, Claro, pues, eso claro. estaba pensando. O sea, poder ir a terapia es un privilegio demasiado Sí, es grande. costoso. O sea, poder estar cuidándote, porque estás hablando, no tienen tiempo para invertir en ellos mismos, vas a tener tiempo y dinero para dedicar una vez a la semana o 2 veces al mes, pagarle a alguien. ¿Cuánto cuesta una terapia entre normal? No sé. 30, 40 30, dólares la 40, sesión. 25, 15, depende de dónde está. Pero es un dinero que probablemente lo puedes... O sea, muchos piensan, mi salud mental no es tan importante, tiene que comer. O hay que invertirlo en Exacto. otra cosa. Un pana una vez me dijo, yo me salí de terapia porque soy muy pobre para tener pedos mentales. Ay, Entonces, no. me digo, Qué coño, chimbo. prefiero comer Claro. que solucionar mis pedos. Algún día lo Y solucionaré. es Esa es la chimbo, lógica. es chimbo, Ya es porque burda uno de chimbo. también entra uno como en negación. O sea, al principio es como que no, esto no está pasando, vamos a seguir, Claro. no está pasando. Y coño, en un momento vas a tener un colapso. O aguanto. Yo puedo Con aguantar, voluntad, he aguantado, voy a seguir aguantando y al final no es voluntad. Explota. Sí. Si te Claro, explotan sí. los pedos, no depende de ti. Pero fíjate que ese cuento del chamo este que era muy pobre para tener problemas mentales, eso también es una expresión de lo absurdo, ¿no? O sea, Claro. qué absurdo que digas esto. Nosotros también tenemos un relato de un movimiento estudiantil de un chamo que teníamos ahí. Él decía como que, bueno, busquen la foto más bonita que tengan y me la dan y yo hago un archivo y cuando los metan presos, por lo menos en la televisión y en los Sal- medios va a aparecer Van a su salir foto bien. más Su foto bonita. linda. Entonces es también como... Llevar con humor la vaina. Claro, y son métodos de adaptación que uno genera. El problema es que estos Sí. métodos de adaptación también se están naturalizando, ¿no? Y eso está llevando a cosas como, mira, la romantización de la pobreza es una cosa Ay, que a ojo, nosotros nos sí, preocupa ojo. demasiado, ¿no? Sí, ellos lo romantizan. Sí, no ellos, pero, o sea, la conclusión es nuestra sobre la idea de, bueno, estamos tan pobres que ya creemos que el sistema es así y estamos condenados a la pobreza. Entonces, vemos estas cosas como que, bueno, el que menos da, el que menos tiene es el que más da. Es muy católico. Sí, Sí, o Sí, sea, lo de la caridad y lo o de sea, también responde a dar lo nuestra que cultura tiene. política, ¿no? Seguimos buscando héroes en todas partes. Entonces también creemos que la pobreza es como una forma de expiación, ¿no? Nos hacemos más puros y Si más somos pobres. castos. Sí, Si pasamos somos- roncha y tal para llegar a la meta. Además, esta cosa de ser rico es malo. Y que va con... Ah, eso lo hicimos repiten. un No, episodio- pero no. te digo que está alimentado Está por como todo en la eso. lógica. Oye, Claro. recordó el episodio que hicimos de los estudiantes que trabajan y estudian al mismo tiempo. Que al final muchos Sí. adultos le decían como que, coño, pero yo sí pasé verga, yo estoy bien. Yo sí ¿qué pasé tal?". roncha, no como Y es tú. como- Digo, tú no viviste una crisis humanitaria Cállate, compleja, no es lo hediondo. mismo. Ahí No es está lo el mismo. tema del adultocentrismo y dime tú cuando te dicen, no, pero estás muy joven para estar cansado. Y que- Eso fue un- Claro, y la generación de cristal. Ajá. Sí. Y yo, bueno, si tú no fueras la generación de Chávez, yo no sería la generación de cristal. De verdad. Por eso, y esas Yo son lloro por expresiones- tu culpa. Esas son expresiones de mucha violencia. Pues. Sí, demasiado. Porque te Sí, porque invalidan. disminuyen. O sea, Disminuyen, tu exacto. dolor. O Sí. porque lo quieren comparar con... Yo me paraba a las 5 para ir a hacer unos parciales a las 6 Y al porque el final profesor decís, trabajaba en "Ah, el PCB. bien". Es que el dolor no se compara. No Tu sé, dolor es exacto. tu dolor y el mío es mío. Vamos a decir que yo recuerdo que estoy internalizando que será un trauma. A mí me robaron mucho. En la época, marico, yo no sé la cantidad de veces. Ya va, pero vamos a poner... Yo sé cuántas veces, pero vamos a ver cuántas veces dicen ellas que te robaron. Ajá, El carro, después. ¿no? El carro y se El metieron a mi carro. casa. ¿Cuántas veces? En mi casa solamente fue una vez. Ya pero va, adivinen pero no lo cuántas digas. veces- No, pero ¿cuántas veces me robaron el carro? Ya sabes que son varias. 4. 3. No vale. Marico, y 3 carros distintos. ¿Sí? No me puedo morir. Marico, y era chimbo porque yo veía, o sea, yo veía... En a mi Maracaibo. En mi Maracaibo. Yo veía como mi mamá, Marico, se esforzaba burda para sacar un carro del concesionario. Y me acuerdo que uno fue una camioneta que fue la primera que ella compró, como que, Marico, la saqué de concesionario y esa camioneta duró 7 meses en la casa. No, qué Y dolor. fue horrible. Y es como, Marico, primero ver el dolor de mi mamá, o sea, como que la Claro. frustración de la vaina. Cagada. Y es como chimbo, porque era una impotencia de que yo siempre crecí con esto se va a acabar, ¿sabes? Como que no sé, todo es como muy efímero. Y recuerdo que una vez se metió en mi casa, se fue como en enero, marico, y nos habían quitado todo lo de Navidad.
O sea, me dieron una laptop, una vaina. Y yo estaba muy triste. Y yo me acuerdo que le dije a una tía, como que, marico, yo no sé qué hacer, me siento muy mal porque me quitaron muchas cosas. Me dice que, ay, pero son cosas materiales, tú no puedes estar... Ay, esa es otra. tú Esa no es una puedes... estupidez. Es que tú no estupidez. puedes estar triste por eso, tienes una vida y yo, marico. De bola que puedo estar Porque entonces triste. yo me sentía culpable porque decía, qué bolas que me siento tan mal y son cosas materiales. Pero yo, marico, Pero es que la vida tiene sentido... o sea, ¿por qué me estás invalidando? Y es como yo crecí con eso, como que qué bolas, yo estoy sufriendo por una vaina que es estúpida. No, Sí, No, pero todo lo- eso no, tranquila. eso es muy católico también. Sí, Eso sí. es muy católico. Qué ladilla, siéntanse tristes porque no sé, se les dañó se les perdió un zapato, sí. Sí, o sea, uno se puede sentir mal por perder Si algo te material robaron, y al claro. Es el tiempo- valor del trabajo. O Y sea, acá en Exacto. Venezuela, o sea, que tienes que partirte para hacer, o sea, para hacer Comprar un plata y teléfono. comprarte alguito, entonces que te lo roben, no, tranquila, estás viva. O sea, I don't care. exacto. o Y eso sea- salió full con la tragedia de las tejerías, que mucha gente en Twitter como que, ay, pero ¿por qué se quejan? Perdieron su casa, pero todavía tienen su vida y tal, que pueden como que volver a comprarse otra casa. Y es, ¿y qué? ¿Estás hablando? Y además a mí, una cosa es algo que dice Werner Corrales, que es un profesor que ha estudiado muchísimo el desarrollo en Venezuela, es la idea de que la libertad se consigue en tanto tengas una vida con razones para valorar. Y si yo no tengo razones, y si la cosa que me da razones para valorar mi vida es tener un teléfono digno, es tener una comida digna, tener una casa digna y no estar en una pela de buscar potes de agua para ver cómo los lleno para llegar. Porque al final estás disfrutando la vida. Al final Sí, es como... calidad de vida. claro. Y tú la peleas más porque quieres mantener ese estilo de vida Claro. o esa vida Y que tú está quieres. bien. Y mire, si ustedes quieren ser millonarios y hacerse millonarios y tener una mansión, está bien. O sea, Claro. O sea, eso es no a hay lo que aspirar. satanizar Hay que aspirar. lo material. O sea, una cosa es ser materialista y otra cosa es darle valor a las cosas materiales. Eso es un proceso de construcción que también estamos haciendo en la cátedra sin quererlo. O sea, en esta conversación que teníamos con la prepresentación, era mucho de, mira, esto no es culpa de ustedes. O sea, Claro. así estamos y es muy... Y el tema de los shocks, eso también queremos darle más fuerza a eso en la documentación. La idea de cómo cambió nuestra relación con la comida, producto del 2017. Sí, eso también fue Ey, muy yo tuve fuerte. peos. ¿Cómo yo- se- cómo yo cambió? les voy a ¿De decir hambre? algo. Yo, al principio, cuando fue como la pandemia, uno como empezó a pedir más delivery y vaina, yo me sentía culpable pidiendo delivery. Claro. Claro. Marico, yo decía, ¿por qué? Porque Yo me siento voy a- culpable teniendo luz. Claro. Yo y estaba- teniendo ya aire. Ya yo no me siento culpable por tener luz, disculpa, yo sufrí mucho Maracaibo. Gracias por la luz. O sea, cuando se va la luz de repente, pero se va que sí, 3 minutos. Ayer se fue 3 minutos Qué aquí. bola que solamente fue poquito. Y yo digo, coño, me siento mal porque esto pasa todos los días en Barquisimeto. otro lado, En... y duran más y yo estoy aquí con privilegio. Pero a mí me costó como aceptar de que, coño, esto es lo normal y no me Claro. hace sentir culpable. Pero ahora pasé de no pedir delivery porque me sentía culpable a pedir cada A rato. pedir demasiado, claro, A porque pedir fue de algo mu- que te faltó en su momento. Llegar a un lo punto en el sea. que Exacto. yo pido un delivery, son las 11 de la noche. Pido un delivery. Y es como, coño, Dice los efectos de la pobreza, ¿no? Que eso- Exacto. yo digo, eres coño, mala ya, pobre. ya yo no sé, Mala ya pobre. yo no sé para dónde voy. O sea, es como paso de 0 a 1, pero es como de no poder hacerlo a sentirme culpable y ahora es como lo puedo hacer, dame mi delivery. Pero ¿no creen que lo de la romantización de la pobreza No es un más bien fenómeno un nuevo. consuelo? O sea, porque Capaz fuimos a un uno se país está- rico, que no fue rico, pero un país donde la gente la clase media tenía plata. Y había Donde había movilidad clase social. media, Ajá, había Y si tú movilidad podías social. nacer pobre y hacer plata porque podías estudiar en una universidad pública de muy buena calidad, podías tener un buen trabajo y podías... Ayer hablaba con mi vecina, una señora de 70 y pico. 80 años, Cafetalera. y me dijo, claro, me dijo, yo trabajé como asistente de un magistrado y a mí mis prestaciones eran 10 meses y yo podía salir y comprarme un carro de contado. Exacto. de Y una. yo lo que hacía era repartir mi sueldo entre mi mamá, los sobrinos para que se compraran su vaina y tal. Y eso ahorita es tan impensable. Ahorita te dan que sí, 200 una dólares locura. de prestaciones y la gente, ¿qué de pinga? Voy para Van Gogh, qué sé yo, A Mango. a gastarme mis 100 dólares En un video, vi En en un la video, pared. vi en la pared. Bien mal puesto ahí. Ajá, pero video vi en la antes la gente pared. se compraba nevera nueva. Cuando mi abuela me contaba, no, porque cuando estaba Sears, Pero aquí entonces, yo iba a Ajá. comprar. claro, pero mi pregunta es, ¿no estamos Ahora ni más bien grafiti. consolándonos de que ahora no tenemos plata y es como, bueno, hay que valorar lo que uno tiene? Yo Claro, creo que es un eso puede sistema de ser adaptación. un disonancia Claro. cognitiva duro. Pero el tema es que esa disonancia cognitiva, que yo también la veo, pero también es un sistema de adaptación, que es la conclusión del informe, es que no nos permite deconstruir la pobreza. O sea, porque si Deconstruir. Deconstruir la pobreza, claro. O sea, yo no creo que ser rico es malo, pero tampoco creo que, bueno, la pobreza es algo malo.
o ser pobre es malo, pero la pobreza Chimba. chimba, ¿no? Claro. Tú no me vas a conseguir así como que un proyecto de país, sí, vamos todos a ser pobres y todos vamos Nadie a votar quiere para ser ser Nadie pobres. quiere. Nadie quiere ser pobre. Porque la pobreza no tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con condiciones materiales. Claro. Todo el mundo merece tener agua, todo el mundo merece tener electricidad, Marico, y no merece tener cosas salud, merece tener básicas. educación. Y no tener esas cosas básicas, hablando de cosas espirituales, marico, te daña Te mental y deshumaniza, espiritualmente. te deshumaniza. O sea, yo recuerdo en la época en la que, la luz iba tanto y el agua y la cosa, y eso era un trauma. Traumas. Era un trauma saber que cuánta agua quedaba, que si se va a ir la luz ahorita, que si me va a dar calor. Y el A mí se me va el agua y el constantemente. efecto físico de ser pobre también. O sea, si tienes que subir 140 escalones todos los días para llegar a tu casa, o tienes que cargar pipotes de agua para Porque que no tengas llega el agua, agua. eso va a tener un efecto físico. O sea, una persona de 15 años que vive en Prados del Este no va a ser una misma persona de 15 años que vive en la Bombilla Y ahí Petare. la proyección de vida también... Claro, eso va a tener un efecto. Entonces, Pierdes más tiempo. Claro. Y al perder tiempo Los- pierdes Pierdes más edad tiempo productiva. productivo, exacto. pierdes tiempo productivo. Entonces, eso también está generando, que es lo que vemos, un efecto de shock con el tema de cómo ha cambiado nuestra relación con la comida. Me acuerdo que tenemos un relato, tenemos varios relatos de hambre, lamentablemente. Pero Qué cagada. me acuerdo que uno de ellos decía, era algo así, ¿no? Una chama decía que en el 2017 lo único que podía comprar su familia era harina pan, entonces compraban fardos de harina pan, y lo único que comían era arepa. Ujú. Y entonces a ella lo que hacía para dar una sensación de llenura a su cuerpo era que partía la arepa en dos, o sea, las tapas Ujú. era... se Como si comían las- fuesen dos arepas. como si fuesen dos arepas. Porque si se comía la arepa como un sándwich, La hambre. no, le generaba una sensación de hambre. Y ella dice que eso lo mantiene hasta hoy, que ahorita vive una mejor vida y ha podido un poquito ascender socialmente eso. Nosotros Pero en nos- vez de comerse 2 arepas ahorita, se sigue comiendo las 2. se sigue Sí, comiendo las dos todavía, tapas. eso todavía lo mantiene y hay traumas respecto al hambre, pues. O sea, Sí, se entonces, vio mucho. Bueno, hay cosas como que no botan la comida, que tú puedes decir como que, bueno, salió esto más o menos bueno, ¿no? Hay otra que no puede recalentar la comida en la nevera porque le recuerda también Sí. como que a la época de 2017. Hay otro chamo que Verga. dijo que cuando tenía plata lo que hacía era freír las cosas porque a él le encantaba la comida frita y antes no podía comprar aceite de lo caro que era, entonces ahora Claro. come todo frito. Y de que no se conseguía. Y que no se Ajá. conseguía. Nosotros hablamos esto informalmente con Susana Rafali, que nos las conseguimos en Ay, este sí. encuentro de Más La Ciudadanos. amo. Y se lo leímos y ella nos trajo a la mente que vamos a hacer un proyecto con ella el año que viene, ojalá. Brutal. Del término de violencia alimentaria. O sea, si todo el proceso que tú haces para tener un buen plato de comida, para además tener 3 platos de comida, para tener los valores nutricionales esenciales, genera que tú te tengas que denigrar, prostituir, cambiar tus patrones de vida y tal, eso es violencia alimentaria. Y eso Claro. es un efecto cultural del hambre, que es algo que también estamos Wow. estudiando. Y hay gente que Arrechísimo. ahorita no entiende el hambre. O sea, la gente cuando dice, ay, la Venezuela está pasando hambre, piensan que hay gente que no come ya. Ujú. Pero es peor, es que comes menos de lo que deberías comer. O comes no los nutrientes que deberías. Sí, que O sí, sea, pura pasta, pura hay arroz. gente que pasa, que no puede comer algo. O sea, Claro. por ejemplo, el 30%, lo dijiste el episodio pasado, de CODES Eso, salió hizo un CODES. estudio. Es un estudio que 30% de los hogares de... 30% de los hogares del Zulia Ah, Lo no vi, desayunan. lo vi. no desayunan. Y muchos de los que desayunan Arepa con es arepa mantequilla. con mantequilla. Y me llama la atención, que ya lo volvemos a repetir, es que eso es lo mismo que pasaba cuando yo estaba en Maracaibo y era 2017, 2016. Todavía está pasando. Todavía sigue 30%, o sea, pasando. 3 de cada 10 personas. No desayuno. Entonces yo pensaba como que, por ejemplo, en mi familia allá en Maracaibo no es como que, Dios mío, pero ellos comen bien. Y yo digo, qué bolas que este punto, eso es privilegio. Claro, Exacto, y ¿sabes comer qué es lo bien. peor? Que la persona que puede estar comiendo mal puede ser el vecino y no sabe. No Sí. sabes. Porque les da miedo o ¿Y les da por qué no vergüenza, los Les da vergüenza. hablar de eso. Una de las cosas que salió también fue el tema de la vergüenza cuando hablamos del hambre. O sea, Sí. como que, ¿a qué te sabe el hambre? Y ellos respondían a vergüenza, me da pena, no sé qué. Y de hecho, habían historias que era la primera vez que ellos lo compartían como que en público o que incluso con otra persona, pues. Que Eso nunca lo habían también es un- hablado ni Nunca con lo habían amigos. hablado. Eso exacto. también es un mensaje, ¿no? Y es una de las conclusiones del informe. O sea, el hambre y la pobreza en Venezuela son masivas. Entonces no tengan miedo de hablarla, porque probablemente la persona del lado, por Pasó lo menos por algo una vez parecido. pasó Eso por no viene una al forma de lado o viene, coyuntura. esa pena no de viene de pobreza que, cultural. somos muy clasistas y es como, Sí. ¿sabes, verdad? O sea, yo Por lo eso estoy hablaba del pensando. consuelo, porque tuvimos plata en los 70, 80, empezó la crisis económica y por eso lo de la romantización yo creo que es consuelo, Y más que también es estilo un- de vida. Es una lógica rentista, ¿no? O sea, el rentismo que es tan consumismo y Exacto, tan mira como lo que tengo y cuando no Qué lo pena que tengo- seamos un país rico y yo no sea rico. Exacto, Y yo esté pasando exacto. hambre. Y que cuando que las personas que estaban normal o que están normal se nota y es como uno no lo, ¿sabes? Como que se lo guardaban y trataban de, Sí, de coño, medio no lo voy a esconderlo. decir o no lo...
qué olas. También qué es un olas. estigma de la pobreza, lo que tú decías, que no sabemos cómo se ve el hambre, pero también es cómo se ve el pobre. O sea, creemos que es Claro. un tipo en un rancho Y no. y No es al así. final, Y al final no es la así. persona aquí abajo Y no puede es estar- así. Claro, y y puede puede ser tener pobre y puede ropa tener de un marca, teléfono. Y puede tener un teléfono no, inteligente normal y puede tener una ropita verga, ¿qué tal? Pero es pobre. Y hay Pobre. definición de pobreza desde el punto de vista sociológico. En el informe no, pero podemos utilizar la ANCOI, ¿no? O sea, la ANCOI dice que 90% de la población venezolana es pobre. Pero ahorita bajó, ¿no? En el 2022. Ahorita Bueno, bajó sí, de, bajó. de 95 a 90. Exacto, 5%. bajó. 80 y pico. ¿No bajó a 70? No, 90. ¿Sí? Es que ellos miden como que varios indicadores de pobreza. Que si Hay que pobreza general, multidimensional. pobreza, exacto, Pobreza multidimensional, coyuntural. Sí. pobreza Pero en general social, tiene que ver medio. con ingresos económicos, ¿no? O sea, una persona que tiene unos ingresos que no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, Exacto. se está considera una bajo la persona línea de que... pobreza. Sí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, en la cátedra no, que es algo que queremos aplicar el año que viene, no hacemos un estudio socioeconómico. Pero lo que aspiramos es el año que viene No poder hacerlo. estas Cruzar eso. historias con un estudio socioeconómico, ¿no? Ver si, Claro. no sé, los pobres tienen más historias de hambre y están más afectados, o por el contrario, la gente que vive en estas burbujas sociales tiene una percepción distinta de las cosas, ¿no? Entonces, creo Esa es la buena película. Se me volvió a correr la película que te dije aquel día, Jezabel. Ah, No yo la la he quiero visto, ver. yo no Véanla. la he visto. Cónchale, sí, Si son la quiero hediondas ver. las tres, no la han visto. A las 3 se las recomendé. Vean, ajá, ¿y qué Véanla. hago? ¿Por dónde la veo? ¿En Torrent? No, la verdad, no sé dónde la Eso pueden ¿Con ver. Exacto. qué, con qué internet? ¿El de CanTV? O sea, No, la puedo pero habla de esto, porque está situada en 2017. bajar. Ay, la En quiero serio, ver. voy Pero a es un ver. colegio súper cifrino, pero todo lo que escuchan en televisión son las marchas, son los peos, pero ellos como que viven en una Ajá, en su burbuja burbuja. sexual, porque son unos carajitos todos. Tipo euforia venezolanizada. Es una euforia. Ay, pero es buena entonces. Sí, No, porque... El carajito Euforia es cogía. Porque- Euforia es buenísima. No, Euforia es bueno, pero No, este vas a ver mucho carajito cogiendo en quinto año de bachillerato, pero Marico, qué loco. es loquita. Eso es normal. Pero la Eso historia- como esto ya va para Patreon. No, pero tenemos... Bueno, puede ir, Yo pero... no Bueno, voy yo a hablar no. de coger. O sea, en el colegio Marico, no, yo pues. aquí... El colegio no. Yo tenía amigas que sí lo hacían, Ah, sí, verga, claro. pero coño, Creo quinto que año ahorita es más también, normal. baby. Pero, Sí, ¿no? pero ustedes estudiaron en colegios privados o públicos. En Privado. privado. Ah, en los públicos era normal. Culiaban Ah, antes. Sí. Culiaban ¿A qué antes. edad? Yo estudié en un liceo público toda mi vida. Esto, por favor, que no lo vean. Verónica, estoy cogiendo desde Total, séptimo. Póngalo en Patreon. No, ya, Póngalo. vamos a hacer una idea. Vamos a despedirnos. Claro. Y vamos Ajá, a ya después saben, a chisme de editar. sexo Chisme. en Patreon. Chisme. Y vamos a despedirnos y después no está en Patreon porque la gente no va a escuchar esos temas. Claro. Sí, sí. Pero Bueno. era full, yo tenía amigas full. Bueno, de ahí salen los embarazos precoces. O sea, ¿cómo verdad. crees que Bueno, nos volvemos? ¿verdad? Qué estúpido. Nos ¿no? volvemos al ¿Verdad? país de Sudamérica con más Claro. embarazos precoces. Es verdad. Claro, pero vamos a hablar más de eso en Patreon. Ok. En Patreon. Gracias por venir, Gracias, muchachos. Gracias a fue, ustedes. fue increíble. Amo mucho. Quiero tener a Vero y a vos también todo el tiempo aquí metida. Sí. Gracias, de Fue verdad. increíble. Vamos a poner Lean fotico, el informe. el informe. Y vean todos los productos que van a sacar. Van a sacar Estén pendientes, síganos en las audios. redes sociales. Lo Sí. vamos a dejar aquí abajo en las redes sociales de ellas, también del observatorio. Y vamos a dar unas foticos de nosotros en la presentación del informe, que es el Y sábado. estamos yendo a todos los lugares para hablar de esto. A donde ustedes quieran. Invítenlas, ¿no? exacto, si Invítenos. quieren. Sí, sí. Incluso partidos, organizaciones, lo que quieran para presentar. Mundos Ah, oscuros eso de se- juntas de condominios. Sería Perro. muy bueno ¿Estás segura? sería muy bueno que los inviten a esos espacios. Sí, Sí, sí. Para que puedan visibilizar hacia estos espacios de toma de decisión y de organización Exacto. social. Que me gusta porque es más de un número, porque estamos acostumbrados a ver cifras, a ver números, la cantidad, el porcentaje, Exacto. y aquí es humanizamos la crisis. Sí. La estamos Exactamente. humanizando y estamos viendo a las personas, específicamente los jóvenes, que pasamos por la crisis y que tienen que decir. Eso. Y recuerden, las personas que quieren participar en el 2023 en la cátedra, en cualquiera de los estados que mencionaron, pueden estar pendientes de las redes porque van a convocar. Y vamos a hablar de cosas más interesantes, no solamente de élite en Venezuela, por solo $5 al mes. En Patreon. Así que suscríbanse. Cinco. Paguen, paguen, paguen. Yo- paguen. You have to pay. Ajá. Barato. Y, Dame dos. bueno, y en conclusión, Quedamos a medias. A medias. Suscríbanse, Patreon, todo. Síganos. Gracias. Gracias. Gracias.